¿Sabes cuántas mujeres vivían en la ciudad prohibida? No, en serio, ¿lo sabes? Porque apuesto a que has visto películas sobre emperadores chinos, has escuchado sobre concubinas imperiales, tal vez viste La última emperatriz o algún drama histórico chino. Pero si te pregunto ahora mismo cómo funcionaba realmente el sistema de concubinas imperial, ¿puedes responder? ¿Eran simplemente prostitutas de lujo? ¿Esclavas sexuales? ¿Esposas secundarias? ¿Cómo llegaban allí? ¿Qué hacían todo el día? ¿Podían salir? ¿Tenían poder? Y aquí está la pregunta realmente perturbadora. ¿Cómo es posible que un sistema que controló las vidas de decenas de miles de mujeres durante más de 2000 años, que determinó la sucesión de dinastías enteras, que fue el campo de batalla donde se decidió el destino de imperios, sea ahora tan incomprendido, tan romantizado, tan reducido a clichés de telenovelas? La respuesta es tan fascinante como aterradora, porque el sistema de concubinas no era sobre romance o sexo, aunque incluía ambos. Era sobre poder, control, jerarquía y la transformación de mujeres en piezas de ajedrez político, en el juego más peligroso jamás jugado, la sucesión imperial. Era una máquina burocrática de precisión asombrosa, dedicada a un solo propósito: asegurar herederos al trono mientras controlaba cada aspecto de las vidas de miles de mujeres. Y cuando ese sistema colapsó en el siglo XX, colapsó tan completamente que incluso su realidad fue reemplazada por fantasías románticas que no tienen nada que ver con cómo era realmente. Pero su legado está en todas partes, en cada idea moderna sobre harenes y concubinas, en cada drama de palacio que malinterpreta completamente cómo funcionaba, en cada noción occidental estereotipada sobre mujeres asiáticas sumisas. Esta es la historia de quiénes eran realmente las concubinas imperiales, cómo funcionaba el sistema más sofisticado de control femenino jamás inventado, y por qué su desaparición fue tan traumática que China aún está procesando sus consecuencias un siglo después. Comencemos con el momento exacto en que Occidente descubrió el sistema de concubinas chino y entendió absolutamente nada de lo que estaban viendo. Es el siglo XVI, y los primeros misioneros jesuitas llegan a China. Cuando preguntan sobre la familia del emperador, les dicen que tiene cientos de esposas. Los jesuitas, escandalizados, asumen que están presenciando poligamia desenfrenada, lujuria imperial sin control, un harén degenerado como los que habían oído de los otomanos. Escriben cartas a Europa describiendo la depravación de la corte china. Están completamente equivocados. Lo que los jesuitas no entienden es que están presenciando no un harén de placer, sino una institución política increíblemente compleja, jerarquizada con precisión burocrática, regulada por ceremonias elaboradas y funcionando según lógicas que no tienen nada que ver con fantasías sexuales y todo que ver con poder dinástico. No es que el emperador chino sea más lujurioso que los reyes europeos, es que tiene un problema que los reyes europeos no tienen a la misma escala. Necesita asegurar sucesión en un imperio de cientos de millones de personas, donde cada hijo potencial es un posible pretendiente al trono, donde cada madre de un príncipe es una jugadora política potencial, donde la elección del heredero puede determinar si el imperio prospera o colapsa en guerra civil. El sistema de concubinas era la solución china a este problema. Y no era nuevo en el siglo XVI. Había existido en alguna forma durante más de 2000 años, refinándose constantemente, volviéndose más elaborado con cada dinastía, hasta alcanzar su forma más sofisticada durante las dinastías Ming y Qing. Para entender quiénes eran las concubinas y cómo funcionaba el sistema, necesitamos entender primero la estructura básica. En la cima estaba la emperatriz, la esposa principal del emperador, la única mujer con el título de Huanghou. Solo podía haber una emperatriz a la vez. Era seleccionada cuidadosamente, generalmente de una familia aristocrática poderosa, y su hijo, si tenía uno, tenía la reivindicación más fuerte al trono. Pero aquí está lo crucial. La emperatriz no era necesariamente la mujer que el emperador amaba más, ni siquiera la madre del heredero. Era una posición política, y la mujer que la ocupaba era elegida por razones políticas, para fortalecer alianzas con familias poderosas, para equilibrar facciones en la corte, para simbolizar legitimidad dinástica. Debajo de la emperatriz había una jerarquía elaborada de concubinas con títulos específicos, rangos, estipendios, cuotas de sirvientes, regulaciones sobre vestimenta, viviendas designadas. El sistema exacto variaba entre dinastías, pero durante la dinastía Qing, la última dinastía, la más documentada, la jerarquía funcionaba así. En el nivel más alto, después de la emperatriz, estaban las consortes imperiales. Había 3 rangos principales: Huang Weifei o consorte imperial noble,
Generalmente solo una o dos mujeres con este rango: Guifei, Guifei o consorte noble, quizás 2 o 3, y Fei, Fei o consorte, quizás 4 o 5. Estas mujeres vivían en sus propios palacios dentro de la ciudad prohibida, tenían docenas de sirvientas, recibían estipendios generosos y tenían acceso regular al emperador. Sus hijos eran príncipes legítimos con reivindicaciones potenciales al trono. Por debajo de las consortes estaban las Pin, frecuentemente traducidas como esposas imperiales o concubinas de alto rango. Podría haber 6 u 8 de estas. Tenían menos sirvientes, palacios más pequeños, menos acceso al emperador, pero aún eran parte de la élite del harén interior. Sus hijos también eran príncipes, pero con reivindicaciones más débiles. Por debajo de las Pin estaban las Giren, Guiren o damas imperiales, quizás 12 o más. Estas mujeres tenían aún menos privilegios, pero aún estaban por encima de la masa de concubinas ordinarias. Y en la base de la pirámide oficial estaban las Changsai y Dajing, términos que significan aproximadamente presentes regulares y prometidas. Estas eran concubinas menores, numerando potencialmente docenas o incluso cientos, que podían ser llamadas ocasionalmente al servicio del emperador, pero que pasaban la mayor parte del tiempo esperando, compitiendo por atención, esperando ser promovidas a rangos más altos. Y aquí está lo que es absolutamente crucial entender. Este no era un sistema informal donde el emperador simplemente dormía con quien quisiera. Era una jerarquía burocrática regulada con precisión extrema. Cada rango tenía regulaciones específicas sobre vestimenta, qué colores podías usar, cuántos fénix podían estar bordados en tu ropa, qué joyas podías llevar. Cada rango tenía cuotas específicas de sirvientes. Una consorte de alto rango podría tener 50 sirvientas. Una concubina de bajo rango podría tener 2 o 3. Cada rango tenía estipendios específicos pagados del tesoro imperial, cantidades fijas de plata, arroz, tela, té. Cada rango tenía regulaciones sobre cuándo podías ver al emperador, cómo debías saludarlo, cuándo podías hablar en su presencia. Había oficinas enteras de eunucos cuyo único trabajo era mantener registros de estas jerarquías, hacer cumplir las regulaciones, coordinar horarios, distribuir recursos. El sistema de concubinas era, en esencia, una rama de la burocracia imperial, administrada con el mismo rigor que la recaudación de impuestos o el mantenimiento de canales. ¿Por qué existía este sistema tan elaborado? Varias razones, todas políticas. Primera, asegurar herederos. Los emperadores necesitaban múltiples hijos, porque la mortalidad infantil era alta, porque tener solo un heredero era peligroso. Si moría, crisis de sucesión. Porque múltiples hijos proporcionaban opciones. Podrías elegir al más capaz en lugar de quedar atrapado con un idiota porque era el único. Pero aquí está el problema. Si tienes múltiples hijos de múltiples madres, creas competencia por sucesión, lo que puede llevar a guerra civil. El sistema de concubinas intentaba gestionar esta competencia haciendo la jerarquía explícita. El hijo de la emperatriz tenía la reivindicación más fuerte. Si ella no tenía hijos, el hijo de la consorte de más alto rango. Y así sucesivamente. En teoría, esto prevenía ambigüedad. En la práctica, creaba intriga interminable mientras las concubinas conspiraban para promover a sus propios hijos. Segunda, alianzas políticas. Cada concubina venía de una familia, y esa familia ganaba prestigio y potencial acceso a poder a través de su hija. Los emperadores inteligentes usaban el sistema de concubinas para equilibrar facciones, dar un rango de consorte a una hija de una familia del norte, una a una familia del sur, mantener a todos contentos y nadie demasiado poderoso. Las familias, a su vez, competían ferozmente para tener sus hijas seleccionadas, porque una hija que se convertía en emperatriz o madre de un emperador podía elevar a toda la familia a riqueza y poder incalculables. Tercera, control sobre la sexualidad del emperador. Esto suena paradójico. ¿Cómo tener cientos de concubinas controla la sexualidad? Pero la lógica era esta. Si el emperador tiene acceso fácil a mujeres dentro del sistema, dentro de la ciudad prohibida, donde cada encuentro es registrado por eunucos, entonces no tiene razón para buscar mujeres fuera, donde encuentros podrían ser no registrados, donde podría engendrar hijos ilegítimos cuyo estatus causaría problemas políticos. El sistema de concubinas era una jaula dorada que contenía la sexualidad del emperador en forma burocráticamente manejable. Y cuarta, y esto es frecuentemente pasado por alto, el sistema servía como válvula de seguridad para ambiciones de familias élite. En una sociedad donde el gobierno era monopolizado por élites educadas masculinas, los mandarinos que discutimos antes, las familias necesitaban múltiples estrategias para ganar poder. Tener hijos que pasaran los exámenes imperiales era una estrategia.
Tener hijas que se convirtieran en concubinas imperiales era otra. Para familias sin hijos brillantes o como respaldo, invertir en educar a una hija para ser seleccionada como concubina podía ser apuesta racional. Esto significaba que el sistema de concubinas canalizaba ambiciones de élite de formas que servían a la dinastía en lugar de amenazarla. Entonces, ¿cómo llegaban las mujeres a ser concubinas? Esto variaba entre dinastías, pero había varios métodos comunes. El más formal era el xuanxiu o selección de doncellas imperiales, un proceso que ocurría periódicamente donde las familias de la élite manchú, durante dinastía Qing, estaban obligadas a presentar a sus hijas para inspección. Comisionados imperiales examinarían a las niñas mirando apariencia, postura, capacidad de hablar, alfabetización, habilidades en música o bordado. Era como concurso de belleza pero con mucho más en juego. Las niñas seleccionadas serían llevadas al palacio y entrarían al sistema de concubinas en varios rangos dependiendo de sus cualidades y las conexiones de sus familias. Alternativamente, el emperador podía simplemente notar a una mujer, tal vez la hija de un oficial que visitaba la corte, tal vez una dama de compañía de una consorte existente y elevarla al rango de concubina. Esto era menos común pero sucedía. O en algunos casos, especialmente durante periodos de agitación dinástica, las mujeres podrían ser regaladas al emperador por familias poderosas que buscaban favor o tomadas como botín después de conquistas militares. Una vez dentro del sistema, ¿qué hacían las concubinas realmente? Aquí es donde la realidad diverge salvajemente de las fantasías románticas. La respuesta corta es, mayormente esperaban. La ciudad prohibida en Beijing, la residencia principal de los emperadores Ming y Qing, tenía literalmente cientos de concubinas en residencia en cualquier momento dado, pero el emperador era una sola persona. No podía posiblemente pasar tiempo con más de una fracción pequeña de ellas. Entonces, ¿qué hacían el resto de sus vidas? Vivían en una combinación de lujo y prisión. Estaban alojadas en pabellones hermosos, servidas por eunucos y doncellas, vestidas con sedas finas, alimentadas con comidas elaboradas. Pero no podían dejar la ciudad prohibida. No podían tener contacto con hombres que no fueran el emperador o eunucos castrados. No podían ver a sus familias excepto en ocasiones raras y altamente reguladas. No podían tener carreras, perseguir intereses intelectuales más allá de lo que se consideraba apropiado para mujeres, o realmente hacer nada excepto esperar a ser llamadas. Sus días estaban llenos con nada particularmente. Se despertaban, desayunaban, quizás practicaban caligrafía o bordado o música, caminaban por jardines del palacio, chismeaban con otras concubinas, cenaban, se iban a la cama. Era una existencia de tedio profundo interrumpido por ocasional terror de caer en desgracia, terror de que una concubina rival estuviera conspirando contra ti, terror de que tu hijo, si tenías uno, pudiera ser pasado por alto en la sucesión o peor, asesinado por otras facciones. Y el aburrimiento y el terror juntos creaban atmósfera psicológica tóxica de paranoia, intriga, competencia despiadada por cualquier ventaja. Las concubinas formaban alianzas, traicionaban alianzas, conspiraban, contraconspiraban. Eunucos, los únicos hombres, además del emperador permitidos en el harén interior, se convertían en intermediarios cruciales, llevando mensajes, informando chismes, aceptando sobornos de concubinas que querían información o favores. Y luego estaba el sexo en sí, que no era romántico o espontáneo, sino altamente ritualizado y burocráticamente gestionado. El emperador no simplemente iba a ver a cualquier concubina cuando quisiera. Había procedimientos. Los eunucos mantenían registros de con qué concubinas había dormido el emperador y cuándo, para poder rastrear paternidad de cualquier hijo resultante. Cuando el emperador quería compañía, eunucos presentarían una selección de tabletas, cada una grabada con el nombre de una concubina disponible. El emperador elegiría una, y esa concubina sería bañada, perfumada, vestida o despojada según el protocolo, y llevada a la cámara imperial envuelta en una manta. Para prevenir cualquier posibilidad de esconder armas, había precedentes de concubinas intentando asesinar emperadores. Después del encuentro, un eunuco preguntaría al emperador si quería permitir concepción. Si él decía sí, el encuentro era registrado en registros oficiales con fecha. Si él decía no, el eunuco supuestamente realizaría algún método de contracepción o prevención. Fuentes no están claras sobre métodos exactos, probablemente coitus interruptus o técnicas de masaje. Todo el proceso estaba diseñado para eliminar privacidad, espontaneidad, intimidad emocional. El emperador podía tener sexo con cientos de mujeres, pero no podía desarrollar vínculos emocionales con ellas que pudieran comprometerlo políticamente.
Y las mujeres vivían con el conocimiento de que eran esencialmente instrumentos para placer, instrumentos para producir herederos, instrumentos para alianzas políticas, pero no individuos con agencia o valor más allá de sus funciones dentro del sistema. Ahora, no todas las concubinas eran igualmente miserables. Aquellas que daban a luz a hijos del emperador, especialmente hijos varones, ganaban estatus tremendamente. Una concubina de bajo rango que daba a luz a un príncipe sería promovida a un rango más alto, dado mejor vivienda, más sirvientes, más respeto. Y si su hijo eventualmente se convertía en emperador, ella se convertía en emperatriz viuda, una de las posiciones más poderosas en todo el imperio. Las emperatrices viudas podían gobernar como regentes si el nuevo emperador era un niño. Podían dominar la corte durante décadas. La historia china está llena de emperatrices viudas poderosas que efectivamente gobernaron el imperio. Emperatriz viuda Lu durante dinastía Han, emperatriz Wu Zetian, quien eventualmente se declaró emperatriz por derecho propio, emperatriz viuda Cixi durante dinastía Qing. Estas mujeres comenzaron como concubinas y ascendieron a poder supremo a través de combinación de astucia política, producción de herederos y despiadada eliminación de rivales. Pero por cada concubina que se elevó a poder, miles languecieron en oscuridad. La mayoría de las concubinas nunca vieron al emperador más de unas pocas veces en toda su vida. Nunca tuvieron hijos. Nunca fueron promovidas más allá de rangos más bajos. Pasaron décadas en la ciudad prohibida esperando una llamada que nunca llegó. Envejeciendo, siendo olvidadas, muriendo eventualmente en algún pabellón trasero sin que nadie particularmente lo notara o se preocupara. Y una vez que entraban al sistema, no había salida excepto la muerte. Las concubinas no podían renunciar, no podían casarse con otra persona, no podían convertirse en monjas, estaban atrapadas. Si el emperador moría y nuevo emperador tomaba el trono, las concubinas del emperador anterior, excepto aquellas que eran madres del nuevo emperador, eran generalmente transferidas a pabellones traseros donde vivirían el resto de sus vidas como viudas virtuales. Algunas dinastías en algunos periodos permitían que concubinas mayores se retiraran a templos budistas, pero incluso allí sus movimientos eran restringidos y seguían siendo propiedad técnica de la casa imperial. Era una prisión de por vida, sin importar cuán dorada fuera la jaula. Pero esto era solo el comienzo de la complejidad del sistema. Nadie podría haber esperado cuán completamente sería transformado en los siguientes siglos. La realidad del sistema de concubinas no era una fantasía romántica de amor prohibido, era una pesadilla burocrática de competencia despiadada, intriga política y vidas arruinadas. Pero para entender completamente cuán brutal era el sistema, necesitamos examinar cómo funcionaba realmente en práctica, los casos específicos que revelan la verdad detrás de la fachada elegante. Comencemos con los números porque los números cuentan una historia devastadora. Durante la dinastía Tang, 618-907 d.C., registros sugieren que el harén imperial contenía más de 40.000 mujeres en su apogeo. 40.000. La mayoría de ellas no eran siquiera concubinas formales. Eran doncellas de palacio, sirvientas, músicas, bailarinas, lavanderas, pero técnicamente todas eran propiedad del emperador y se les prohibía casarse con otros hombres. Esto significaba decenas de miles de mujeres viviendo en celibato forzado de por vida, sus vidas enteras consumidas sirviendo un sistema que les daba nada a cambio. Durante dinastías posteriores, los números se redujeron pero seguían siendo asombrosos. Las dinastías Ming y Qing generalmente mantenían varios miles de mujeres en la ciudad prohibida en cualquier momento dado, quizás cientos calificando como concubinas formales y miles más como personal de palacio. Y aquí está lo que es espantoso. Estas mujeres eran seleccionadas jóvenes, generalmente entre 13 y 16 años de edad. Pasaban sus años formativos, toda su edad adulta, y morían como mujeres mayores sin jamás haber tenido vida normal, familia normal, libertad normal. Eran enclaustradas desde la adolescencia hasta la muerte, un periodo de 40 a 50 años o más, la totalidad de sus vidas vividas dentro de murallas de palacio al servicio de un sistema que las veía no como individuos, sino como recursos reproductivos. Examinemos casos específicos para hacer esto concreto. Consideremos a la consorte imperial Shen durante el reinado del emperador Guangxu de la dinastía Qing, finales del siglo XIX, principios del XX. La consorte Shen era una de las favoritas del emperador. Él genuinamente parecía amarla. Pasaba más tiempo con ella que con la emperatriz oficial. Le daba regalos costosos. Esto enfureció a la emperatriz viuda Cixi, quien controlaba efectivamente el gobierno y había elegido a la emperatriz por razones políticas. Cixi veía el afecto del emperador por la consorte Zhen como amenaza si Zhen daba a luz a un hijo. Podría desplazar a la facción preferida de Cixi. Entonces, Cixi comenzó campaña sistemática para destruir a Zhen. Primero redujo su rango y estipendio, luego la restringió a sus cuartos.
Luego la acusó de varios crímenes, incluyendo supuestamente vender oficiales posiciones, probablemente falso. Y finalmente, en 1900, cuando el asedio de las 8 naciones obligó a la corte Qing a huir de Beijing, Cixi ordenó que la consorte Chen fuera arrojada a un pozo en la ciudad prohibida. Zhen tenía 25 años. Sus sirvientas fueron obligadas a empujarla a ese pozo, donde se ahogó. Su cuerpo fue recuperado un año después. Había sido asesinada por el crimen de ser amada por el emperador más de lo que la emperatriz viuda consideraba políticamente apropiado. O considera el caso de la concubina Wan durante dinastía Ming bajo el emperador Cheng Hua, 1464-1487. Wan entró en palacio como doncella, se convirtió en concubina del emperador cuando él tenía 17 y ella 35, inusual, porque generalmente los emperadores favorecían mujeres más jóvenes, pero Cheng Hua estaba genuinamente encaprichado con ella. Wan dio a luz a un hijo, pero el niño murió en infancia. Después de eso se volvió despiadadamente celosa, determinada a asegurar que ninguna otra concubina diera a luz a un heredero que pudiera desplazarla. Fuentes históricas sugieren que sobornó a eunucos de palacio para informarles siempre que otra concubina quedaba embarazada. Entonces, supuestamente ordenaba a esos eunucos forzar abortos a través de golpizas o envenenamiento. Durante 2 décadas, ninguna otra concubina logró dar a luz a un hijo que sobreviviera. Todos murieron en accidentes o enfermedades. Finalmente, una concubina de bajo rango logró ocultar su embarazo y dar a luz al niño que eventualmente se convertiría en emperador Hongzhi, pero solo porque eunucos leales escondieron al bebé en secreto durante años. Cuando Wan finalmente murió en 1487, la corte suspiró de alivio. Había controlado el harén interior a través del terror, asesinando bebés y concubinas con impunidad porque era la favorita del emperador. Estos casos no son aberraciones, son ejemplos de cómo el sistema funcionaba cuando la presión se volvía intensa. El sistema de concubinas creaba incentivos perversos, donde la única manera para una concubina de asegurar su posición era destruir competencia literalmente. Las madres de príncipes conspiraban para asesinar hijos de concubinas rivales. Las concubinas envenenaban a otras concubinas. Eunucos aceptaban sobornos para causar abortos. Emperatrices torturaban concubinas favorecidas. Era un campo de batalla constante donde las armas eran veneno, intriga, chisme malicioso y ocasionalmente violencia directa. Y los eunucos merecen mención especial porque eran los actores cruciales que hacían funcionar todo el sistema. Los eunucos eran hombres castrados, generalmente de familias pobres, que veían la castración como camino a empleo de por vida en palacio que servían en el harén interior. Solo se confiaba en eunucos para estar cerca de las concubinas, porque supuestamente no podían tener sexo con ellas, aunque fuentes históricas sugieren que algunos eunucos desarrollaban relaciones íntimas con concubinas de todos modos, que eran castigadas con muerte si se descubrían. Los eunucos manejaban toda la logística del harén. Mantenían registros, entregaban mensajes, supervisaban sirvientas, coordinaban visitas del emperador, informaban sobre comportamiento de concubinas. Esto les daba enorme poder informal. Una concubina que quería información sobre qué otras concubinas estaban siendo favorecidas tenía que sobornar a eunucos. Una concubina que quería que informes negativos sobre ella fueran suprimidos tenía que sobornar a eunucos. Una concubina que quería que el emperador fuera informado que ella estaba disponible cierta noche tenía que sobornar a eunucos. Los eunucos de alto rango acumulaban fortunas enormes a través de estos sobornos. Y porque eran los únicos hombres, aparte del emperador, que pasaban tiempo en el harén interior. Frecuentemente desarrollaban vínculos emocionales complejos con concubinas, sirviendo como confidentes, aliados, co-conspiradores. Algunos eunucos ganaban tanto poder que efectivamente controlaban acceso al emperador, decidiendo qué memoriales él leía, qué concubinas él veía, qué información recibía. Durante dinastías débiles, eunucos poderosos como Wei Xiongxian durante tardía Ming esencialmente gobernaban el imperio detrás de la escena. El sistema también tenía dimensión económica que frecuentemente se pasa por alto. Mantener el harén imperial era masivamente caro. Las concubinas recibían estipendios que eran respetables, pero no extravagantes. Una consorte de alto rango podría recibir estipendio anual equivalente a varios cientos de taels de plata, suficiente para vivir cómodamente pero no para extravagancia extrema. Pero cuando multiplicas eso por cientos de concubinas, más los salarios de miles de sirvientes y eunucos, más el costo de mantener docenas de palacios dentro de la ciudad prohibida, más comida, ropa, joyas, medicina, entretenimiento, el costo total era significativo porción del presupuesto imperial. Algunos emperadores gastaban tanto en el harén que drenaba el tesoro, contribuyendo a problemas fiscales que debilitaban la dinastía. Y había dimensión legal al sistema que era bizantina en complejidad.
Había códigos legales elaborados sobre crímenes cometidos dentro del harén. Una concubina que insultaba a la emperatriz podía ser golpeada, degradada en rango o ejecutada dependiendo de la gravedad. Una concubina que cometía adulterio, definido como cualquier contacto sexual con alguien que no fuera el emperador, era ejecutada por estrangulación o ser cocida en saco y arrojada a un río. Una concubina que intentaba envenenar a una concubina rival era ejecutada por muerte lenta, cortes de 1000 cuchillas. Una concubina que daba a luz a un hijo que luego moría bajo circunstancias sospechosas, sería investigada brutalmente, torturada para extraer confesión, ejecutada si se encontraba culpable. El sistema legal trataba al harén como zona especial donde crímenes contra el orden imperial eran castigados con especial severidad. Pero aquí está lo que es quizás más perturbador. El sistema también regulaba la vida después de la muerte. Cuando un emperador moría, había precedentes, particularmente en dinastías anteriores, de concubinas siendo obligadas a cometer suicidio o siendo ejecutadas para acompañar al emperador en la muerte. Entonces, esta práctica llamada Xunsang o entierro de acompañamiento era oficialmente abolida durante dinastía Ming, pero continuaba informalmente en algunas circunstancias. Incluso cuando no se requería muerte, las concubinas del emperador muerto enfrentaban futuro sombrío. Eran movidas a pabellones traseros, sus estipendios reducidos, sus rangos esencialmente congelados, sus vidas terminadas efectivamente. Pasaban décadas restantes viviendo como viudas en habitaciones cada vez más deterioradas, olvidadas por todos excepto ocasionales descendientes que podían visitarlas brevemente. Morían eventualmente sin ceremonias, enterradas en tumbas sin marcar, sus nombres borrados de la memoria. Entonces, ¿por qué las concubinas aceptaban esto? ¿Por qué las familias enviaban voluntariamente a sus hijas a este sistema? Varias razones. Primera, no había mucha elección. Para familias manchúes durante dinastía Qing, presentar hijas para selección imperial era obligación legal, negarse era traición. Para familias, aunque voluntariamente presentaban hijas, había presión social tremenda si tus vecinos estaban haciendo esto y tú no. Eras visto como desleal o ambicioso deficiente. Segunda, había potencial recompensa masivo. Si tu hija se convertía en emperatriz o madre de un emperador, tu familia entera se elevaba a riqueza y poder. Valía la pena apostar. Tercera, alternativas para mujeres de élite no eran mucho mejores. En sociedad china tradicional, las mujeres de élite enfrentaban restricciones severas confinadas mayormente a cuartos domésticos, educadas solo en accomplishments femeninos, como bordado y música, casadas en matrimonios arreglados a hombres que podían ser abusivos o indiferentes. Una mujer casada con un erudito pobre podía enfrentar vida de privación. Una mujer casada con un mercader rico aún era confinada, aún carecía de libertad. Al menos como concubina imperial vivías en lujo, estabas protegida y tenías chance pequeña de poder real si dabas a luz a un hijo. Pero esto no significa que las mujeres aceptaran el sistema pasivamente. Había resistencia, aunque frecuentemente tomaba formas que son difíciles de documentar. Algunas concubinas cometían suicidio. Fuentes no siempre especifican razones, pero era común suficiente para ser notado. Algunas concubinas se volvían budistas devotas, esencialmente retirándose psicológicamente del sistema, incluso estando físicamente atrapadas en él. Algunas concubinas formaban relaciones lesbianas con otras concubinas. Esto era conocido pero generalmente ignorado mientras fuera discreto. Algunas concubinas desarrollaban relaciones emocionales intensas con eunucos tampoco sexuales necesariamente, pero conexión humana que hacía el aislamiento soportable. Y algunas concubinas simplemente se volvían amargas, crueles, usando cualquier poder pequeño que tenían para hacer las vidas de otras miserables. Ciclo de abuso, donde las abusadas se convertían en abusadoras. El sistema también tenía dimensión étnica durante dinastía Qing, que agregaba otra capa de complejidad. Los Qing eran manchúes, minoría étnica, que conquistó China en 1644 y gobernó hasta 1912. Los emperadores manchúes mantenían el sistema de concubinas, pero lo modificaban para servir objetivos manchúes. Típicamente, la emperatriz y consortes de más alto rango eran manchúes, reforzando lealtades éticas de la élite gobernante manchú.
Pero emperadores también tomaban concubinas Han, mayoritarias chinas, y mongolas para señalar inclusividad y formar alianzas. Esto creaba jerarquías étnicas dentro del harén, donde las concubinas manchúes generalmente tenían estatus más alto que concubinas Han, incluso en rangos formales iguales, y creaba tensiones. Concubinas manchúes resentían concubinas Han que ganaban favor imperial. Concubinas Han resentían privilegio estructural manchú. La etnicidad se intercruzaba con rango, edad, belleza, fertilidad, conexiones familiares para crear matriz de rivalidad increíblemente compleja. Ahora llegamos a la gran pregunta. ¿Cómo terminó este sistema después de sobrevivir 2000 años? La respuesta corta es: colapsó junto con la dinastía Qing y el sistema imperial en 1912. La respuesta larga es una tragedia de proporciones épicas. En las últimas décadas de la dinastía Qing, el sistema de concubinas se volvió cada vez más disfuncional. El último emperador, Puyi, ascendió al trono en 1908 a la edad de 2 años. Para cuando tenía edad suficiente para entender el sistema de concubinas, China estaba en crisis, revoluciones, demandas de modernización, colapso de orden social tradicional. La corte Qing intentó mantener apariencias, arreglando matrimonio de Puyi con emperatriz Wanrong y proporcionándole consorte imperial Wenxiu, pero el corazón había salido del sistema. Puyi mismo era fascinado por modernidad occidental, instaló teléfonos y electricidad en la ciudad prohibida, quería abolir prácticas antiguas incluyendo el sistema de concubinas. Cuando la revolución de 1911 derrocó a la dinastía Qing, Puyi fue obligado a abdicar en 1912, pero bajo términos de abdicación, se le permitió mantener su título y vivir en la ciudad prohibida con su corte, reducida incluyendo sus consortes. Entonces, durante una década más, una versión fantasma del sistema continuó Puyi, viviendo como ex-emperador con ex-concubinas en palacio que ya no gobernaba imperio que ya no existía. Era surrealista, trágico. En 1924, señor de la guerra cristiano llamado Feng Yuxiang lanzó golpe que expulsó a Puyi de la ciudad prohibida. Le dieron 3 horas para empacar y salir. El sistema de concubinas terminó no con crisis dramática sino con expulsión apresurada. ¿Qué pasó con las concubinas? Las consortes de Puyi Wanrong y Wenxiu tuvieron destinos trágicos. Wenxiu eventualmente se divorció de Puyi. Escándalo masivo divorciarse de un emperador, incluso ex-emperador, era impensable. Se volvió maestra de escuela, vivió vida modesta relativamente normal, murió en 1950. Wanrong tenía destino mucho más oscuro. Continuó siguiendo a Puyi cuando se convirtió en emperador títere de estado títere japonés Manchukuo en 1930. Se volvió adicta al opio, tuvo bebé. Probablemente no de Puyi, que fue asesinado por japoneses, fue capturada por comunistas en 1945, murió en prisión en 1946 de hambre y enfermedad de abstinencia, sola, olvidada, a los 39 años. Pero las otras concubinas, las cientos de concubinas de emperadores anteriores que aún vivían en pabellones traseros de la ciudad prohibida, fueron simplemente expulsadas. Mujeres que habían pasado 40-50 años en palacio, que no conocían otra vida, que no tenían habilidades para vida fuera, que en muchos casos no tenían familias que las reclamaran, fueron arrojadas a las calles de Beijing. Algunas encontraron refugio en templos. Algunas se volvieron indigentes, algunas murieron de exposición o hambre. La sociedad que las había encerrado durante décadas ahora las trataba como basura, avergonzadas de su asociación con el orden imperial feudal. Y durante era de Mao, 1949-1976, el sistema de concubinas se convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal con la vieja China: opresión de mujeres, jerarquía feudal, decadencia imperial. Cualquier mujer identificada como ex-concubina imperial era objetivo de persecución durante Revolución Cultural. Fueron públicamente humilladas, obligadas a autocriticar, denunciadas como elementos de clase negra. Algunas fueron golpeadas hasta la muerte por guardias rojos. Sus historias fueron suprimidas, sus memorias destruidas, su existencia borrada de la narrativa oficial. Para década de 1980, casi todas las concubinas imperiales habían muerto. Las últimas sobrevivientes eran mujeres muy ancianas en sus 80s o 90s, que habían pasado décadas ocultando su pasado. Cuando investigadores finalmente pudieron entrevistarlas, la mayoría se negó a hablar. El trauma era demasiado profundo, el miedo de persecución demasiado arraigado. Llevaron sus historias a sus tumbas.
Entonces, ¿por qué son las concubinas imperiales tan mal entendidas hoy? ¿Por qué la realidad ha sido reemplazada por fantasías románticas? Parte de la razón es que después del colapso del sistema, China tuvo que reinventarse. La narrativa comunista presentaba a la vieja China como opresiva y la nueva China como liberadora. Pero en esta narrativa no había espacio para complejidad, para reconocer que algunas concubinas ejercieron poder real, que el sistema no era simplemente opresión unilateral, sino compleja institución política. Era más simple pintar concubinas como víctimas pasivas de patriarcado feudal. Otra razón es Occidente. Hollywood descubrió concubinas imperiales chinas en el siglo XX y las romantizó salvajemente. Películas como El último emperador, Adiós a mi concubina, dramas de palacio chinos exportados internacionalmente, todos presentan versión glamorizada donde concubinas son mujeres hermosas en vestidos hermosos, teniendo romances prohibidos en palacios hermosos. La realidad de aburrimiento, terror, competencia despiadada, vidas arruinadas es mucho menos telegénica y hay dimensión de género. El sistema de concubinas es incómodo tanto para feministas que lo ven como opresión patriarcal como para tradicionalistas que lo ven como decadencia moral. Nadie realmente quiere reclamar este legado o examinarlo honestamente. Pero el legado está por todas partes si sabes dónde buscar. Cada concepción moderna de harenes está influenciada por el sistema imperial chino, aunque filtrada a través de múltiples capas de malinterpretación. Cada drama de palacio asiático moderno que es género masivo en China, Corea, Japón está comercializando fantasía del sistema de concubinas, aunque radicalmente sanitizado. Cada idea sobre mujeres compitiendo por hombres poderosos, sobre jerarquías femeninas en contextos masculinos dominados, sobre intriga de palacio, rastrea de vuelta a las realidades del sistema de concubinas, incluso si conexiones inconsciente. Y más profundamente, el sistema de concubinas demuestra algo perturbador sobre instituciones políticas, que pueden transformar mujeres en instrumentos, crear sistemas donde mujeres oprimen otras mujeres, convertir maternidad en arma política, hacer del sexo una transacción burocrática. Es un caso de estudio en cómo el poder corrompe, cómo jerarquías crean crueldad, cómo incluso víctimas de sistemas pueden convertirse en perpetradoras dentro de esos sistemas. La China moderna ha luchado durante un siglo con la pregunta de qué salvar del pasado imperial y qué descartar. El sistema de concubinas representa este dilema perfectamente. Fue una institución política sofisticada que gestionó sucesión en el imperio más poblado de la Tierra durante milenios. Sí. ¿Fue un sistema brutal de control que arruinó vidas de decenas de miles de mujeres? También sí. Ambas cosas son verdaderas. Y la China contemporánea aún está descubriendo cómo reconciliar esto. El Partido Comunista mismo tiene paralelos incómodos, una élite gobernante seleccionada por exámenes, aunque ideológicos en lugar de clásicos, una jerarquía burocrática elaborada de rangos, un sistema donde avanzar requiere patrocinio y navegación de intriga, una presunción de que la élite educada debería gobernar las masas. Las similitudes son inquietantes y deliberadamente no discutidas en el discurso chino oficial. Déjame terminar con reflexión sobre por qué esta historia importa más allá de China. El sistema de concubinas demuestra que grandes innovaciones institucionales pueden convertirse en trampas con el tiempo. El sistema comenzó como manera de asegurar sucesión, gestionar alianzas, controlar sexualidad imperial. Para época de dinastía Qing, se había convertido en institución esclerótica que servía principalmente para perpetuarse a sí misma, que consumía recursos enormes, que creaba intriga constante, que arruinaba vidas sin propósito. Lo mismo podría decirse de muchas instituciones modernas. ¿Están sirviendo sus propósitos originales o simplemente se perpetúan? La historia del sistema de concubinas es también recordatorio de que ninguna institución, sin importar cuán arraigada, es permanente. Un sistema que duró 2000 años colapsó completamente en décadas. Las concubinas que habían vivido vidas enteras en palacios fueron arrojadas a las calles. El conocimiento institucional acumulado durante milenios fue descartado. Si eso pudo pasar a uno de los sistemas sociales más duraderos jamás creados, puede pasar a cualquier institución. Y finalmente, la historia del sistema de concubinas es recordatorio de que la historia no progresa en línea recta. El sistema de concubinas no era vestigio de barbarie primitiva, era sofisticado, elaborado, el producto de siglos de refinamiento. Su brutalidad no era simpleza sino complejidad. Su opresión no era descuido sino diseño cuidadoso. Cuando colapsó no porque la gente se volvió más sabia, sino porque todo el orden social del que era parte se desintegró. Y en el caos que siguió, la memoria misma del sistema fue casi borrada. Las concubinas imperiales dieron sus vidas a un sistema que gobernó China durante 2 milenios.
Pero la mayoría de las personas que hablan chino hoy no saben quiénes eran o qué representaban. Eso debería darnos algo en qué pensar sobre qué más hemos olvidado y qué más estamos en proceso de olvidar ahora mismo mientras lo damos por sentado. La historia del sistema de concubinas es la historia de cómo el poder convierte personas en piezas de ajedrez, cómo instituciones consumen vidas y cómo la memoria misma puede ser borrada cuando sistemas colapsan. Que su desaparición sea una advertencia y su legado olvidado sea una llamada de atención. Lo que no recordamos, estamos condenados no solo a repetir, sino a perder completamente.